Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes en nuestro podcast Degeneradas, debates con enfoque de género donde por fin hablamos nosotras. Este es un programa de las mujeres del tiempo Casa Editorial que funciona como Netflix, o sea, usted lo puede descargar, escuchar cuando quiera, a la hora que más le funcione. Hoy volvió la hija pródiga de este programa, que es Laura Robles, editora de redes sociales, que estaba viajando y hace rato no estaba. Laura, muchas gracias por volver. Hola Cindy, gracias por recibirme con las puertas abiertas otra vez después de haber abandonado el nido. Laura, hoy tenemos un programa muy chévere, vamos a hablar de la maternidad en el mundo. No quiero que se me asusten con este programa las mujeres que no tienen hijos o que no piensan tenerlos, porque vamos a hablar de todos los tipos de maternidad, incluso de las decisiones que muchas tomamos de no tenerlos. Entonces, Laurita, vamos a presentar a nuestras invitadas. Quiero darle la bienvenida a Valeria Calderón. Ella es abogada con énfasis en salud sexual y reproductiva, educadora prenatal, experta en temas de lactancia, bloguera y además de todo, mamá de 3 hijos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Julieta Alarcón, enfermera profesional, quien trabaja en sala de partos y cesáreas, tiene 25 años y se practicó una ligadura de trompas hace 3. Gracias, Julieta, por estar aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, este mes de mayo se celebró el Día de la Madre. Yo quisiera empezar por ti, Valeria, y preguntarte, digamos, si tú siempre quisiste ser mamá y siempre tuviste ese deseo de serlo, y pues ahora que tienes tres niños, ¿cómo te sientes con esa decisión? Sí, siempre quise ser mamá, pero mi desarrollo intelectual o los emprendimientos que siempre quise empezar también los tuve en la mente. A veces es difícil ser mamá y emprender al mismo tiempo. Entonces yo tenía una idea clara que era ser mamá, dedicarme mucho tiempo a mis hijos y hacerlo durante muchos años, pero también emprender, y lo logré haciendo una conciliación. Pude trabajar desde mi casa y pude desarrollar empresa. Mis hijos son criados con presencia, con una mamá que está en casa, que también dedica su tiempo para ella. Muchas mujeres no pueden hacer eso, no pueden conciliar. Tuviste clara la meta y, digamos, trabajaste para conseguir eso. ¿Cómo lo lograste? Porque pues, la mayoría de mujeres tienen que ir a trabajar y se desprenden mucho de sus niños. Sí, al principio fue bastante complicado porque yo venía de manejar un departamento jurídico en una multinacional y llegaron los niños y dije, bueno, voy a trabajar medio tiempo. No conseguí trabajo medio tiempo y el trabajo medio tiempo que conseguía era con un salario de medio tiempo trabajando tiempo completo. Sí. Entonces directamente no lo quise hacer. Creé empresa, fue muy difícil hacerlo. Pasó bastante tiempo hasta que logré recoger los frutos. No es nada fácil. Juliet, en el caso tuyo, muy joven elegiste no ser mamá. Yo creo que la pregunta obvia que le hacen a uno cuando dice que no quiere, digamos en mi caso, que es como que yo siempre he dicho que no, es como hasta que no encuentres a alguien o te vas a arrepentir más adelante, seguramente que a ti te pasó eso también. Sí, claro, o sea, cuando pues yo tomé la decisión, pues ya fue algo muy estructurado, ¿no? No fue como mucha gente lo pensaría, que de pronto es como es joven, no sabe lo que quiere, en el futuro va a cambiar, ¿sí? Y realmente no, realmente fue como algo muy pensado, que yo ya lo había como meditado, ya llevaba como muchos años pensándolo. Digamos que eso es algo multifactorial, no es solamente como me desperté un día y dije no quiero ser mamá, realmente es algo como que viene de mis relaciones familiares propiamente, de mi experiencia como profesional también, y también pues cosas relacionadas con mi salud. Entonces fue algo que sí lo tuve que pensar mucho tiempo, y pues cuando ya por fin lo decidí, pues simplemente digamos que lo hice.
De tus relaciones familiares, ¿qué significa? ¿Como que viste algo en tu familia o de pronto no querías? Sí, no claro, sé. lo que pasa es que mi mamá falleció cuando yo era muy pequeña, yo tenía 6 años y yo quedé básicamente al cuidado de mi papá, con él viví 10 años, pero mi relación con mi papá es terrible, ¿sí? O sea, yo no me hablo casi con él casi no se preocupa por mí y eso que vivimos realmente cerca, ¿sí? Entonces digamos que siempre me ha aterrado la idea de que yo tenga un hijo y a mí me pase algo y mi hijo quede volando así como quedé yo. Entonces digamos que eso también fue algo que también me incentivó a tomar la decisión. Es una de las cosas, ¿no? Pero también. Yo creo que hay una palabra clave aquí en los dos casos y es la palabra decisión. En ambos casos vemos mujeres que tomaron una decisión consciente tanto de ser madre como de no tener hijos y me parece que desde ahí debemos partir, que es que la mujer no viene con el don natural de ser madre o Exacto. que no es el llamado a la naturaleza, pues no todas lo sentimos. Yo soy otra de esas que no siente el llamado Valeria a la está 3 naturaleza. contra 1. Sí. No, pero es eso, no es ni una competencia, ni es una obligación, ni es el deber ser. Y aquí, afortunadamente, en esta mesa todas hemos tenido esa capacidad de decidir si queremos tomar ese camino o no lo queremos tomar. Exacto, y es como si todas estuviéramos programadas para ser madres y no es así. No es así, claro. Hay mujeres como yo que desde niñas soñábamos cuando veíamos a Susanita, pero es muy legítimo no venir con esas fantasías o con esos pensamientos. También hay que ver cuál es la historia que hay detrás. Sí. Claro, Entonces hay que echar para atrás, y echar para atrás es muchos años para atrás. O sea, no es que de un momento a otro repentinamente decidiste no quiero ser mamá. Muy posiblemente toda esta decisión viene desde heridas primales, como las llaman, hasta que en el camino te encontraste con una persona abusadora o que creciste viendo abuso en tu casa y no es lo que tú quieres para ti, o simplemente porque prefieres desarrollarte profesionalmente o explorar otros caminos, viajar, por ejemplo, o hacer cualquier tipo de cosas que no implican la maternidad. También yo pienso que la maternidad es el hecho de hablar de la palabra maternaje, más bien, es como enfocar toda esa energía hacia el desarrollo de otros proyectos que no necesariamente tienen que ser bebés. Y lo dice una mamá de 3. Claro. No, y es que también hay que tener en cuenta que por más de que nosotras estemos diseñadas, digamos, fisiológicamente para ser madres, no implica que tengamos que hacerlo. Sí, digamos, muchas personas cuando uno les dice, no, es que yo decidí no ser madre, entonces es como, uy, qué persona tan egoísta, o va a cambiar de opinión cuando conozca a alguien. No, O porque no te vas a realizar como mujer. Exacto, que Esa me no parece la peor de todas. no vas a ser la mujer realizada, no. Y pues eso es falso, ¿sí? Porque pues uno como mujer es multifacético y tiene, así como un hombre, que también puede desarrollarse en muchas otras áreas y sin necesidad de ser madre. Incluso además de la historia, yo creo que hoy en día la maternidad también es una decisión política y una decisión que está también... Y económica. Económica y por el medio ambiente, exactamente. Hay gente que dice, no es que yo no quiera ser mamá porque o me fue mal con los hombres o en mi casa no me quisieron o qué sé yo, sino porque en serio vamos a traer más gente al mundo y eso exacto. es una decisión respetable. Claro. Y es ahí donde quiero hablar de eso, porque también hay mujeres que han sentido que se ha ido la carga hacia ellas por ser mamás, o que hay burlas, o que dicen porque tú eres tan boba y decidiste ser mamá y dejar tu trabajo y tu esposo no. Entonces también se ha volteado un poco la torta y han empezado a juzgar a mujeres que tomaron esta decisión de ser mamás, y pienso que está bien, finalmente es una decisión. No está mal ni ser mamá ni no serlo, ni es egoísta una cosa ni es egoísta la otra. ¿Tú lo sentiste en algún momento que alguien te dijera como, uy, no sé, supongo que tú en ese momento estabas pues ejerciendo del derecho, de pronto, no sé, en alguna parte como importante de tu carrera y te dijeron como justo ahora vas a ser mamá? ¿Te dijeron o lo sentiste de alguna manera así? Lo que pasa es que cuando nos estamos reproduciendo, justamente coincide con la etapa en la que nos estamos desarrollando en nuestras carreras. Etapa productiva. Sí. Entonces, cuando nos quedamos en casa
y decidimos volver al ruedo, pues ya han pasado bastantes años, cuando nuestras parejas han cosechado no solamente estudios, sino experiencia. Entonces es un desbalance. No, yo no tuve esa experiencia. De hecho, la maternidad para mí fue una manera de lograr una conciliación. Tengo una pregunta. ¿Eres casada? Sí. ¿Y cómo has lidiado con esa situación de que tal vez tu esposo es el que trabaje afuera de la casa y que tú tengas de alguna forma un trabajo que es el de ser madre y el de estar en el hogar sin retribución económica por hacer eso? O sea, ¿cómo sientes esa división de cargas cuando eres tú la que te has quedado en tu casa y él es el que ha salido a trabajar y a tener esa experiencia de la que hablábamos? Claro, es complejo porque no solamente me podría pasar a mí, sino a muchas madres. Es como si el trabajo en casa no valiera. Exacto. Y yo creo que sí vale, y que parte del dinero que está trayendo tu pareja, si la tienes, sea hombre o sea mujer, a casa, debe ser también repartido de forma equitativa. Correcto, porque tú estás haciendo un trabajo. Es decir, si tú te pones a facturar minuto a minuto, no solamente lo que haces activamente, sino el hecho de estar presente en tu casa como una figura cuidadora, siempre vas a necesitar una remuneración. Son muchos trabajos a la vez, además, ¿no? Además, porque yo trabajo profesionalmente desde mi casa. Sí, exacto. Juliet, tú trabajas en una área de partos y cesáreas. No sé si ayudas en el trabajo de parto o estás, digamos, en no sé exactamente qué clase de trabajo desarrollas. Ya no lo contarás. Pero, digamos, al estar tan en permanente contacto con niños y con mamás embarazadas, ¿en algún momento eso te hizo arrepentirte o por lo menos repensar la decisión? ¿O al contrario dijiste, de verdad, esto no es para mí? Pues es como un tire y afloje, porque pues realmente, obvio, cuando uno ve a su mamá con su hijo y su felicidad y la felicidad de la familia, pues es muy bonito y a mí me encantan los niños, me parecen muy lindos y el área de pediatría me interesa mucho, pero realmente es más como una reafirmación de mi decisión, porque pues en el área de sala de partos donde nacen los bebés, uno ve muchas cosas muy como que lo tocan a uno, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, la violencia obstétrica es algo que a uno le cala mucho, ¿sí? O sea, como tú llegar vulnerable a un lugar y que de pronto te reciban de mala forma. Que nadie tenga empatía por ti. Exacto. Cállate y puja. Cállate y puja. O sea, son cosas que de pronto uno dice en la práctica se naturalizan mucho, pero que realmente no es algo bueno, ¿sí? Para la psicología de la mujer, porque pues todas tenemos un pasado diferente, sí, tenemos cosas que de pronto psicológicamente nos trabajan y pues ya después las mujeres podemos desarrollar depresión postparto, cosas así que de pronto, aunque nosotros como profesionales los conocemos, muchas veces lo vemos como muy externo y no nos ponemos en el lugar de la mamá, no hay empatía, ¿sí? Entonces digamos que ver eso, también ver las complicaciones fisiológicas que también como las secuelas de pronto a largo plazo que también le deja a uno un parto, una cesárea o digamos complicaciones que puede haber durante el parto, es algo que yo pienso que a mí me ha reafirmado mucho mi decisión y teniendo en cuenta pues que yo tengo pues unos antecedentes médicos que me pueden, digamos, perjudicar. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que sí es muy bonito y lo pienso y todo, pero pues realmente es algo muy lejano y que realmente no reconsidero porque pues ya está muy firme la decisión. Cindy, a mí me preocupa un poco que siempre que hablamos de maternidad, pues no hablamos de una carga equitativa y es que hay dos personas que se necesitan para concebir. Sí, es verdad. Si vimos, por ejemplo, ahorita los debates presidenciales, cuando se hablaba del problema del embarazo adolescente, se enfocaban exclusivamente en la mujer. Que era ociosidad de la mujer. Claro, Sí, es como si la mujer fuera la que cometiera el pecado original y fuera la que crea al hijo solo. Y en este país las cifras de madres cabeza de hogar es altísima, según datos de la encuesta longitudinal colombiana que la hace la Universidad de los Andes
Familiares y el Instituto Familiar de la Universidad de La Sabana, cerca de la mitad de las mujeres en el país son madres solteras. Eso es una cifra alarmante. Y entonces, ¿qué papel están jugando los hombres en la maternidad? Son simplemente unas personas que plantan ahí su semilla y se van, y que, o sea, porque estos niños no están creciendo con su figura paterna, que está bien que hay diferentes tipos de familias, está bien que hoy en día tenemos familias de solo abuelas, de solo madres, o de dos madres o dos padres, pero a ver, tú no puedes no asumir una responsabilidad que obviamente te toca porque tú también hiciste parte de ese proceso de procreación. No, más que eso, digamos, pondría sobre la mesa el tema de familia, que ha sido como tan tocado desde hace mucho rato en la política, sobre todo ahorita en tema electoral, porque varios candidatos, digamos, reconocen a la familia como papá, mamá e hijos. No se dan cuenta que, pues, es que las mujeres en Colombia, la mayoría se queda con los niños solos y el niño nace y se cría con el niño, con la mamá, solamente y eso no como figura. resta que sea familia también. Exactamente. Hablando de otra cosa, cambiando completamente el tema, en el caso tuyo que, digamos, decidiste, además de tener tus hijos, emprender, ¿qué es lo más difícil? O sea, ¿cómo cuadras los horarios, las loncheras, el llevarlos al colegio, traerlos, hacer las tareas o repartir las tareas con tu esposo? ¿Cómo haces para rendir en todas esas cosas? Porque a veces las mujeres también nos agotamos de todas las tareas que nos autoimponemos. Claro, bueno, me da risa porque hace muchos años escribí un artículo que se llamaba Mamá que trabaja en casa, y era muy chistoso porque entonces yo soy de las personas que tengo la suerte de tener una persona a quien le pago y que me ayuda a limpiar mi casa, pero entonces a veces me pasaba que pasaba la aspiradora y yo estaba justo concretando una cita con un cliente, o también me pasó, tuve anécdotas muy chistosas, tenía que llevar a mi hijo al médico, no vivo en Bogotá, entonces iba a Bogotá, justo me salía a una reunión con un cliente y le decía, listo, pero usted me tiene que acompañar al mercado si quiere hablar conmigo. Entonces llegaba la persona que quería hablar conmigo y yo era con el carrito, con el niño y hablando de A, B o C. También me pasó una vez, llegó ¿de qué país era ese señor? Bueno, era una multinacional que quería, yo también hago revisión de productos infantiles, que estén acordes con lo legal, y llegó el señor, quería, no sé de qué país llegó y quería una opinión mía. Entonces yo le dije, bueno, listo, pero pues nos vemos en Crepes porque le tengo que dar onces a mi hijo. Y me llega el señor como con 4 personas más, todos vestidos súper encorbatados, y yo ahí con mi hijo, y claro, mi hijo feliz comiendo helados, comiendo de todo. ¿Y sientes que de pronto a otras personas le restan como credibilidad si hace ese tipo de cosas, o al contrario? No, yo creo que hacer eso le abre el camino a otras mujeres para que puedan llegar a un punto de conciliación laboral y familiar. Es difícil, choca. Leí el otro día un comentario de una mujer que decía más o menos como que toda la vida te asomaste por la rendija para verme desnuda, o te metiste bajo mi falda para ver qué podías ver, y ahora que ves un seno te escandalizas. Sí, entonces total. depende absolutamente del contexto, y es ahí donde está la hipocresía de doble todo moral, esto, y doble el moral. estigma de las Total. mujeres que son capaces de destaparse un seno, sea para protestar o sea para amamantar. Porque en público. no les importa, Sí. de pronto ver a una mujer desnuda en televisión, pero sí les Pero ahí incomoda ver a una mujer Sí, amamantando. ahí sí les parece a su bebé. súper inmoral. Sí. Es rarísimo. Yo quisiera que habláramos un poco de las mujeres que no tenemos la fortuna, pues digamos, de que vemos imposible ser madres y ser profesionales al tiempo. Obviamente eso depende muchísimo del oficio, de la carrera. Nosotros aquí somos periodistas y pues horario de banco no tenemos. Aquí trabajamos 24/7, pues ya en elecciones se imaginarán cómo es esto. Entonces nosotros no nos imaginamos como llegando a la casa después de trabajar 12, 14 horas a encargarse de un niño. Ni con los sueldos tampoco. Ni con los Claro, sueldos, porque claro, hay gente que claro. también la piensa en ese sentido, cada vez es más caro. Bogotá es imposible para tener Sí. un hijo. Debería, por ejemplo, una profesión hacerte tomar esa decisión de no ser madre, no porque no quieras o no porque no sientas que ese llamado a la naturaleza, sino porque tú dices, de verdad, esto es incompatible con lo que yo hago día a día. Yo creo que sí
si te llega ese llamado, lo vas a lograr, porque somos somos cuidadoras por naturaleza. Entonces, si bien es muy respetable y muy legítimo no querer serlo, por cualquier razón que haya, si sientes la necesidad, lo vas a lograr de alguna manera. Si tienes el apoyo de tu entorno, desafortunadamente el sistema no lo permite. Como tú dices, tener un hijo en Bogotá es muy difícil, y no solo en Bogotá, en casi todas partes del mundo. Son muy pocos los países en donde una baja de maternidad te compensa económicamente durante tanto tiempo que tú puedes criar y después arreglártelas para poder seguir tu profesión. Sí. El sistema patriarcal en el cual vivimos las sociedades no lo permite, desafortunadamente. Y es ahí donde están los jefes pensando, es que a mí me ha pasado, una vez en una entrevista de trabajo me dijeron, no tienes novio, no tienes hijos, vives cerca, eres la candidata ideal para este trabajo. Yo me asusté un criterio de selección, claro. Es un criterio de selección de muchos empleos. Un jefe y más, la piensa. Digamos, cuando hablan de aumentar la licencia de maternidad, eso todo son cosas que de pronto son favorables para uno como mujer y cuando quieren tener hijos, pero también a la hora laboral, y que no debería ser así. Cuando ya uno está pensando en buscar un empleo, que de pronto es algo que le juega en contra a uno porque simplemente uno está en edad reproductiva, porque de pronto son cosas que le juegan a uno en contra, porque es algo que va a contribuir a que la persona diga, no, mejor no la contrato a ella, y si contrato a este hombre o a esta mujer que no tiene hijos, que tiene su energía 100% concentrada. Esto es discriminatorio, claro. Me gustaría, digamos, volver a nuestro lado, Juliet. Porque a mí a veces me pasa que si hay una mesa con niños no me siento cerca porque digo, ay, ahorita van a empezar a llorar o alguna cosa, y por favor las mamás no me maten, pero de verdad internamente lo pienso. O a veces cosas como con niños, algunas de mis amigas tienen hijos y aunque los adoro con el alma, pues entiendo que ellas tienen otra dinámica, entonces no las veo tanto. No sé si a ti también te pasa, como que a veces también nosotros excluimos un poco a las personas que decidieron tener bebés, como que defendemos mucho la decisión de yo los voy a tener y nos sentimos como súper cool, pero también caemos en que pues señalamos a las mujeres que sí las han pues digamos que en mi caso yo no lo veo desde ese punto de vista, porque yo siento que respeto mucho a una mujer que decide tener hijos, ¿sí? O sea, porque es una decisión muy desinteresada, ¿sí? Es saber, porque cuando se hace de forma planeada, ¿sí? Es una persona que sabe que va a entregar todo su tiempo, que va a entregar de pronto todo su recurso económico, que va a priorizar más a su hijo incluso sobre sí misma, ¿sí? Entonces yo respeto mucho a las mujeres que deciden tener hijos, porque es algo muy valioso y que realmente muestra mucho desinterés. Como no desinterés propio, sino me refiero como a mucha entrega, por decirlo así, más bien es mucha entrega para con otra persona que tú pues estás criando y que depende de ti, ¿sí? Entonces de pronto es más por lo que dice Cindy, de que si uno discrimina, yo no discrimino a las mujeres, y obviamente a veces en ciertas circunstancias obviamente le incomoda a uno, no sé, el llanto de bebé en el cine o cosas así, obviamente es natural que le incomode a uno, pero francamente a mí me parece es muy respetable, porque es una responsabilidad muy grande, no solamente con la familia, sino con la sociedad también, tener un hijo y darle todo lo mejor que tenga para pues que sea un buen ciudadano y tome buenas decisiones, que es muy importante también. Pues yo sí creo que sí hay gente con un poco de falta de empatía, ojalá todos fueran total. Como tú. Yo recuerdo que antes de tener un sobrino era como, ay, qué fastidio ese niño llorando en el avión, y ahora empiezo a entender que, o sea, la mamá tampoco está contenta con que el niño esté llorando, está angustiada, el niño no sabe expresarse, no sabe cómo decir qué le pasa. Y entonces, pues imagínate además la vecina del puesto de avión haciéndole mala cara. Es que nos incomoda a todos, pero las que somos madres nos volvemos tal vez más solidarias, más empáticas. Sí, claro. Cuando uno está en contacto de pronto tanto con niños como con madres, entonces uno obviamente tiene esa relación más de empatía, de decir como, oiga,
No es culpa, como tú dices, no es culpa de la mamá que el bebé esté llorando, y obviamente ellas también, o sea, también me lo dicen a mí, las mismas doctoras que atienden, son como, ay, mi bebé me hizo un berrinche, yo no sé qué hacer cuando, sí, entonces pues es algo que le pasa a todo el mundo y que obviamente uno no lo puede controlar. Y así tú seas una mujer que no quiere tener hijos, eres una cuidadora por naturaleza. Entonces, si tú ves que un niño se pierde y está llorando en un supermercado, muy seguramente lo vas a ayudar. O con los hermanos. Claro. Yo de pronto soy así con mi hermana. Sí, es verdad que a uno se le... No voy a decir que se le despierta el instinto, pero hay algo que hace que uno quiera como proteger claro. a otras personas. Y Sí. también me pasa a mí que esto me hace descubrir ciertas actitudes machistas naturalizadas. Por ejemplo, me subo a un avión y digo, ay, no, ¿cómo serán los hijos de esta azafata? O sea, si necesitan una cartelera, ¿a quién llaman si esta señora está volando y con el celular apagado? Y no pienso eso del piloto. O sea, me preocupa mucho la mujer de cómo hace para lidiar con ser madre y emplear el tiempo, y no lo pienso un hombre, porque es que parece que el ellos... sistema. Sí, exacto, como Que si está ellos muy no tuvieran esa naturalizado. responsabilidad de esas cosas diarias, de la tarea, de la cartulina, de la plata para la merienda, de esto, de lo otro. Lo pienso como la mujer. En mi experiencia personal tengo el apoyo de mi esposo. A veces me hace la rabieta, por ejemplo, cuando viajo, entonces si tengo un congreso, aprovecho y me quedo más tiempo. A mí no me gustan los deportes al aire libre, entonces él es el que acompaña a mis hijos. A sus planes. Sí, él está súper pendiente, es un papá muy presente, y seguro que si lo ves habrás pensado en la cartelera, seguramente la va a hacer mejor que yo. La pensaría. Sí. Valeria, ¿en algún momento piensas como, ¿por qué tuve hijos? ¿O nunca se te pasa? No, de hecho yo tuve la oportunidad de escribir un libro, y cuando pensé en la dedicatoria, yo puse el nombre de mi esposo y puse el ejemplo, porque es un hombre muy trabajador, al cual yo admiro. Y cuando pensé en mis hijos, a cada uno le puse una palabra. A mi hija puse el descubrimiento, porque fue la que me hizo descubrir la maternidad. Al segundo hijo, la inspiración, porque fue el que me adentró en el mundo de la conciliación familiar y laboral. Y al tercer hijo, el agradecimiento, porque fue quien vio los frutos de eso. Sí. Bueno, a las dos, muchas gracias por habernos A acompañado, ustedes, de a verdad. ustedes. Como Por la relatos muy, muy bonitos, muy personales, y les agradezco mucho que hayan venido. Bueno, A no se ustedes, olviden de que gracias. esto es una decisión. Hay mujeres que deciden tener hijos, hay mujeres que deciden no tenerlos, hay otras que no lo deciden, Y hay hay otras unas que que se están- arrepienten, y eso y está otras que bien. estamos no estamos pensándolo. hablando, decidimos, o sea que ahí tenemos un caminito como Todo es una muy- ventanita. Bueno. Todo es válido. Vamos a ver. A ver cómo se equilibra eso con el periodismo, porque es muy difícil. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de siempre, que hace un podcast, creo que el podcast pasado no lo hicimos, y es nuestro personaje de la semana. Laura, ¿quién es nuestro personaje de la semana? No es quién, es quiénes. Son ¿Quiénes? 4 mujeres, son Claudia López, Clara López, Marta Lucía Ramírez y Ángela Robledo. 4 mujeres que nos han dado una muestra clara de que podemos hacer política, podemos tener una trayectoria grandísima, y de que ellas respaldarán al próximo presidente si está entre estos 4. Y ojalá sea el camino para que en un futuro podamos ver a la primera mujer presidenta de Colombia. Ya es hora de que las mujeres también accedan al poder y también lleguen a estos puestos de liderazgo que han sido históricamente alejados de ellas. Bueno, y con nuestros personajes de la semana nos despedimos. Recuerden que pueden descargar nuestro podcast en www.eltiempo.com/podcast o en la plataforma Spreaker. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós.